día de hoy vamos a ver el capítulo número 4 y vamos a verlo en dos partes, ya que este capítulo es un poco amplio. Entonces, para pues tener un buen tiempo en cada uno de los puntos que vamos a ver el día de hoy y pues tomarle el gusto, tomar el sentido y reflexionar sobre ello. ¿Sale? Para esto vamos a orar. Buenos días, hermana Bego, qué bueno que ya se conectó con nosotros. ¿Sale? Vamos a orar, hermanos. Damos muchas gracias, Dios, por este día, por la oportunidad que nos das de despertar y ver un nuevo amanecer. Gracias por nuestros seres queridos, nuestros seres amados que están a nuestro lado. Has permitido que cada uno de nosotros vea una vez más tu misericordia, Dios. Pedimos en este día que nos ayudes a entender a través de tu espíritu lo que el libro que hemos decidido estudiar, Señor, cómo confrontará nuestras vidas y nos animará cada día a agradarte más a ti, Señor. Damos muchas gracias por mis hermanos que se están conectando, Señor, y por los que se irán conectando. Ayúdanos, Señor, para que tú seas glorificado en este día. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Después de algunos capítulos que hemos visto con nuestro hermano Isra y nuestro hermano Ezio, que les compartió la semana pasada, el día de hoy eh, estaremos ya en el capítulo 4 de esta serie. Y bueno, nuestro capítulo 4 es Aprendiendo en la Escuela del Contentamiento. En esta ocasión, hermanos, vamos a ir a aprender a la escuela, ¿ok? Pero si consideramos en este sentido, una escuela no es un lugar realmente físico, sino que vamos a considerar que vamos a ser enseñados en este capítulo y bueno, principalmente nuestro principal maestro será Cristo. Y además de esto, Él nos enseñará cómo es que podemos estar contentos y felices, y no solamente a través de la enseñanza hablada, como lo estoy haciendo yo en este momento, sino va a ser a través vamos a ver la vida de Jesús, de cómo Él nos enseña a estar contentos y felices a través de su ejemplo. De hecho, si podemos ver, Cristo es el ejemplo perfecto del contentamiento en todas las circunstancias. Durante toda su vida nunca demostró infelicidad, sino por el contrario, Él se agradaba en hacer la voluntad del Padre. Entonces, vamos a iniciar, hermanos, con este devocional. Este capítulo contiene 10 lecciones que vamos a ver a lo largo de 2 lunes para que podamos saborear, disfrutar cada uno de estos puntos y reflexionar en nuestras vidas. Saludamos también a nuestra hermana Anita Isabel ya está con nosotros, conectado. Así que agárrense, hermanos, que vamos a empezar con los 10 puntos para ser felices. Ahora sí se escucha medio carismático, ¿no? Parece que Ira lo sacó del libro de Cash Luna, de Joel Osteen, respecto o de Benny Hinn tal vez. Pero vamos a ver, hermanos, el primer punto de nuestra lección, la lección número 1 que vamos a ver de nuestro Maestro Jesús, es el siguiente, hermano. Lección 1. Niéguese a sí mismo. Quiero que consideremos esto, hermanos, la forma en la que el autor está redactando esta primera lección. Si ustedes obtienen el libro y van a esta primera lección, se van a dar cuenta los signos que acompañan a esta frase, niéguese a sí mismo. Consideremos esto como no es una simple petición, no es un simple subtítulo que debemos ignorar y simplemente, niéguese a sí mismo y ya. O sea, lo está diciendo con un énfasis, niéguese a sí mismo, es un tono de un deseo, de un mandato que nosotros debemos de hacer, hermano. Sabemos que como creyentes, el cristianismo tiene un costo alto para todos los creyentes. Entonces, hermanos, vamos a leer este versículo, este capítulo que tengo aquí en pantalla, que es Lucas 9, 23 al 24. Cristo mismo es quien dice estas palabras y nos dice, y decía a todos, si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En un sentido, hermanos, antes de ser creyentes, antes de aquellos que quieren seguir a Jesús, Cristo estaba haciendo una condición respecto a quién podría ser su discípulo. Y les decía a todos, aquí no dice, les decía a sus discípulos, les decía al pueblo en general, era a todos. Y vamos a dividirlo en estas dos secciones, los discípulos que ya estaban con Cristo, y vamos a hablar del pueblo o los seguidores que estaban nada más ahí por los milagros, por lo que Jesús podía hacer. Y les decía, si quiere alguno seguirme, vamos a hablar a aquellos que estaban en el pueblo. Si ustedes quieren seguirme, aquellos que apenas habían visto a Jesús habían visto a Jesús por primera vez, haciendo milagros, haciendo todas esas maravillas que vemos en los evangelios. Cristo les dice, hay una condición. Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígame. Entonces, vemos que para el incrédulo o el nuevo hay una condición para poder acercarse y seguir a Cristo, que es negar a su propia vida. Y después nos dice a nosotros como creyentes que debemos de tomar la cruz, ¿cuándo? Cada día. Hermanos, este pasaje, esta lección nos va a enseñar otras 4 cosas adicional de lo que el mismo punto nos está dando a entender de niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo que significa este texto cuando Cristo se refería a que se niegue uno mismo? Vamos a ver una primera intención o una primera lección de este mismo pasaje que Cristo nos enseña acerca de negarse a sí mismo. Nos enseña, primeramente, que no somos dignos de la atención de Dios, que solamente merecemos la ira y el desprecio divino por sus pecados. En el pasaje no vemos que Cristo dice, bueno, si alguien quiere seguir, yo me adaptaré a ustedes ya que ustedes son dignos de toda mi atención. Al contrario, Cristo quería que mortificáramos nuestro pecado día a día para poder seguirle. Quiere que nosotros mortifiquemos nuestra vida, sabe que nosotros no somos dignos ni merecedores de su atención. Entonces, ¿por qué debemos negarnos, hermanos? Porque no somos dignos del Señor. Sin embargo, a través del sacrificio de Jesús, Él nos hizo aceptos delante de Él. Pero este es un primer punto que nos enseña esta lección. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos porque no somos dignos de la atención de Dios. En segundo lugar, ¿qué otra cosa nos enseña Cristo a través de este pasaje? Que nadie de nosotros, ninguno de nosotros puede hacer nada sin su ayuda. Si nosotros disfrutamos de esos bellos momentos que nos da, disfrutamos de las cosas que Dios nos ha entregado, el Señor, realmente nosotros podemos ver que nada de lo que nosotros obtuvimos o disfrutamos proviene de nosotros mismos. Si por nosotros fuéramos, nosotros echaríamos a perder absolutamente todas las buenas bendiciones que Dios nos da en nuestras vidas. Y yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros cuando las cosas nos son quitadas? Aquellas cosas que nosotros disfrutamos, háblese de un empleo, háblese de salud, háblese de algún ser querido o de un momento en particular, hermanos, que nosotros estemos disfrutando día a día. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Si quieren comentar, pueden estar en los comentarios ahí, lo podemos ver. Pero es algo tan importante, hermanos. ¿Qué debemos aprender cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos? Si Dios nos ha dado algo, y si pensamos en la vida de Job, como lo vimos con nuestro pastor, ahorita que estamos estudiando Job el domingo, ¿cuál fue la actitud de Job cuando lo perdió absolutamente todo, hermano? Creo que ese es un buen ejemplo
de alguien que se niega a sí mismo. Y esto es pensar que nosotros no merecíamos nada de Dios. Así sea nuestra salvación, hermanos. El auto que tienes, la casa que tienes, la familia que tienes, la esposa que tienes, nada de esto lo merecíamos nosotros, hermanos. Yo no merecía tanto amor de parte de mi esposa. Yo no merecía tanto amor de parte de Dios como para tener a un hijo que me demuestra amor todos los días. Yo no merecía de parte de Dios tener el trabajo que tengo. Realmente yo no merecía absolutamente nada de esto. El negarme a mí mismo me enseña que yo no soy merecedor de absolutamente nada, hermano. Porque si vemos el pasaje nuevamente en Lucas 9, no podemos decir que aquel que va a seguir a Cristo se hace acreedor de absolutamente todas las cosas que el Señor pudiera concederle. Esto es un segundo punto que nos enseña esta lección. ¿Qué otra cosa nos enseña Cristo a través de este pasaje, a través de esto mismo, de negarse a sí mismo? Nos enseña que nosotros somos tan pecadores, pero tan pecadores, que somos muy propensos a echar a perder todas las cosas buenas que Él nos otorga. Somos como niños, hermano. Como un niño que le entregas, por ejemplo, un juguete, le entregas, no sé, al menos a mí me pasa con Emanuel, que yo quisiera comprarle esos juguetes bonitos, pistas o armables o esas cosas. Y de hecho, les voy a contar algo muy gracioso que nos pasó a mi esposa y a mí. Un fin de semana, creo que el fin de semana pasado, tomando como ejemplo esto, mi esposa y yo decidimos hacerle una pista de esas de las de Hot Wheels con cartón. Y mi esposa compró papel cascarón, por ahí teníamos cartón de algunas cosas que ya no servían, pero pues el cartón era muy útil. Y le hicimos una pista con carriles, eran creo que 6 carriles, alta, y al principio pues es complicado el cortar un tira por tira, pegarla, fue todo un relajo, o sea, la verdad es que terminamos un poco fastidiados de construir algo así. Al final quedó bien, y al principio pues revisamos con un carrito, la aventábamos y salía disparado y brincaba, todo muy bien. Y de repente, hermanos, yo me voy a trabajar, mi esposa está por ahí, fue a atender ropa. En ese lapso que regresamos, mi hijo ya estaba encima de esa pista jugando y la destruyó. O sea, en un ratito. O sea, no pasaron ni 5 minutos y mi hijo se subió, la volteó, se subió y pensó que era un carrito que él podía manejar. Entonces, tanto esfuerzo para poder crear algo para mí pequeño, para que se divirtiera, para que lo disfrutara en un momento, lo destruyó. Así siento que somos nosotros, hermanos. Somos tan pecadores, tan infantiles, que todas las cosas que Dios nos da, nosotros las podemos echar a perder con una facilidad. Si Él nos dejara a nosotros mismos, todas las cosas lo hemos visto, podrían ser mal utilizadas. Es por esto, hermanos, que Dios es quien controla absolutamente toda la naturaleza. Si Dios hubiese dejado el control total de la naturaleza en nuestras manos, hermanos, este planeta ya hubiera estado destruido, definitivamente. Entonces, este es un tercer punto que esta lección nos enseña a negarnos a nosotros mismos, hermanos. Que por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia cuenta, nosotros destruiríamos o nosotros utilizaríamos mal todas las bendiciones que Dios pudiera darnos. Saludos a Mariana y Luz, Noé que se conecta por aquí. Por aquí Noé nos hace un comentario respecto a cómo debe reaccionar el cristiano, el creyente, ante cuando todas las cosas o algunas de las cosas que disfrutamos se nos quitan. Dice, se supone que con alegría, pero nuestra carne hace lo contrario. Y sí, y la verdad es que hacemos siempre lo contrario
a lo que sabemos que debemos de ser, hermanos. Por eso debemos negarnos a nosotros mismos todos los días. Y por último, hermanos, un último punto que esta lección nos enseña respecto a negarse a sí mismo, nos enseña que si fuéramos a morir, hermanos, si tú y yo desaparecemos de este mundo, si hija desaparece de este mundo, ¿qué pasará con el grupo pequeño, hermano? ¿Dios necesita de Isra forzosamente para este grupo? Nos enseña que la obra de Dios no se va a desvanecer. Él fácilmente podría sustituir a Isra y dejar a Ezio. Ezio, de una vez vete preparando por si esto llega a pasar, porque ya por ahí platicando con Isra me dijo que tú serás el sucesor. Pero, hermanos, somos sustituibles, no somos indispensables para la obra de Cristo. Gracias a Dios porque Él nos utiliza como instrumentos para servirle, para compartir su evangelio, para hacer una buena obra con nuestros hermanos, para tener una familia. Pero hermanos, nosotros no somos indispensables en la obra de Dios. Lo podemos ver, por ejemplo, en la obra de Judas, en la vida de Judas. Judas fue sustituido por otro hombre para el apostolado. Cristo no necesitaba a Judas y Judas lo siguió por mucho tiempo en la vida de Cristo. Nosotros debemos aprender a negarnos de forma que nosotros sepamos que no somos esenciales. Aportamos, sí, es claro que nosotros podemos aportar a la obra de Dios. Sin embargo, si nos podemos a pensar en esto, de que no somos importantes o esenciales para esto, podemos estar contentos y felices, porque sabemos, hermanos, que si yo no lo hago, alguien más lo hará. Que si yo no estoy, alguien más continuará en esta importante obra de Dios. Y eso nos debe de llenar de gozo, hermano. Eso nos hace tener menos envidia de nuestros hermanos, de aquellos que predican, de aquellos que comparten, que están al frente en un liderazgo, hermanos. Porque sé que ellos fueron los elegidos y yo no soy. O sea, es quitarse esa parte del ego, de decir, es que yo soy la persona que podría hacer lo mejor. Todo lo contrario, hermano. Damos gloria a Dios por todos los demás hermanos que tienen diferentes dones que pueden compartirlos con el pueblo de Dios. Entonces, esta es nuestra primera lección de este libro. Niéguese a sí mismo. ¿Qué nos va a enseñar al final de todo esto, hermanos? Que cada dificultad nos va a parecer pequeña y en gran bendición. Cada bendición la vamos a ver cada vez más grande, hermanos. Pasamos a nuestra segunda lección. La segunda lección que nos habla este libro de Jeremías Burroughs y nos dice, y bueno, más bien nos da un ejemplo de la autonegación de Cristo. Nuestra hermana Bego nos dice, Dios cambia nuestros pensamientos porque algunas veces pensamos que somos esenciales y que nadie puede hacer las cosas que yo hago. Y la verdad es que no es así, ¿eh? La verdad, por ejemplo, tomando el ejemplo de la pista que yo hice, la verdad es que esa pista la hicimos muy a la fuerza, fue muy costoso. Y si ustedes buscan videos en internet, hay personas que hacen cualquier cosa con cartón. Entonces, desde ahí podemos ver. Es más, vamos a poner de ejemplo a los chinos. Algo que luego digo con mi esposa de las cosas que vemos así en videos y demás, decimos, yo lo puedo hacer, pero siempre un chino lo va a hacer mejor. Ese es como uno de los chistecillos que de repente mi esposa y yo vemos. Ok, hermanos, ya que vimos, o que Cristo nos enseña a autonegarnos, a negarnos a nosotros mismos, ahora vamos a ver el ejemplo de Cristo. No simplemente nos dice como los fariseos, hagan esto y ellos hacen diferente. No, Cristo puso completamente el ejemplo de qué es lo que nosotros debemos de hacer y esta es la lección número 2. Veamos este texto aquí, Filipenses 2, 7 al 8 nos dice, se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, analicemos este pasaje. ¿Cuántas veces que dice aquí que Cristo fue obligado a hacer algo? Ninguna. Cuando él cuando él tuvo la oportunidad de huir, él dijo no. Y cuando tuvo que huir, huyó porque dijo todavía no es el momento. En el consejo eterno de Dios, así como que pensando, ¿quién bajará a la tierra? Aquí el Hijo Jesús nos lo dice Filipenses, se despojó a sí mismo, renunció por un momento a estar en los cielos para bajar a la tierra y tomar forma de siervo. O sea, Cristo mismo lo hizo, fue su iniciativa, fue su deseo hacerlo. Y también nos dice que él mismo se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Nadie obligó a Cristo a hacer estas cosas. Isaías nos dice en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo sabía el padecimiento, todo lo que iba a sufrir una vez que viniera a la tierra. Por supuesto que sí. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento respecto a Cristo, todo lo que se le iba a cumplir, el hecho de que todos sus huesos se iban a quebrantar. Cristo sabía de esto. Y aún así, así mismo, Él se autonegó y decidió hacerlo por amor a nosotros. Isaías profetizó la manera en que Cristo se sometería a la muerte. ¿Y qué podemos ver de esto, de Cristo? Que Cristo estaba insatisfecho por haber hecho esto. Cristo vivió totalmente descontento, infeliz toda su vida porque dijo, ay, pobre de mí, ¿por qué tendré que padecer yo estas cosas siendo yo el Hijo de Dios? De hecho, fue todo lo contrario, hermanos. Vemos que Cristo fue la persona más contenta que jamás haya vivido en este planeta. Él estaba contento de cumplir con la voluntad del Padre. La gente egoísta, hermanos, solo puede ser feliz mientras Dios hace lo que ellos quieren. El mundo puede ser feliz solamente cuando ellos obtienen aquello de lo que desean. Sin embargo, Cristo nos enseña que Él es feliz completamente por por hacer la voluntad de Dios, por saber que eso es lo agradable, por saber que eso es lo necesario en su vida. Entonces, viendo el ejemplo de Cristo, hermanos, nosotros debemos aprender a negarnos también todos los días. La tercera lección, hermanos, la tercera lección que vemos de este pasaje con Jeremías Burroughs es nada, nada satisface sin Dios. Ya lo hemos visto en Eclesiastés, lo vimos con nuestro pastor durante los estudios de Eclesiastés en los domingos. Y nos dice el capítulo 1, versículos 2 al 3. ¿Qué provecho tiene el hombre? Perdón, vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Hermanos, vemos en este pasaje que realmente los que trabajan en este mundo no son realmente infelices como ellos suponen, sino simplemente porque las cosas de este mundo no pueden comprar su felicidad. Ellos tienen un momento de felicidad temporal, como nos decía el pastor
creo que lo decía su Helen, que el dinero no compra la felicidad, pero te deja a una cuadra. O los memes esos que dicen la felicidad el dinero no te da la felicidad, pero yo nunca he visto a nadie triste en un auto último modelo. La realidad es que no. O sea, esa parte del trabajar excesivamente y poder comprar todo lo que desees, todo lo que esté a tu alcance y que creas que pueda satisfacer tu necesidad, te va a hacer feliz por un rato, un tiempo. Esto no va a ser completamente toda la vida, no es que es como un niño, le regalas un juguete nuevo y más, por ejemplo, a Brisita y a Emanuel les podemos dar un juguete un rato y a los pocos días ya se le olvidó ese juguete y ya pasó de moda y su felicidad se acabó por eso. Lo mismo pasaría con nosotros, hermanos. Nosotros, o el incrédulo tiene una satisfacción temporal porque saben que ellos no saben que no pueden comprar la felicidad. La felicidad está en Dios, en Cristo. La raza humana, nos dice el teólogo Agustín, dice, tú nos hiciste para ti mismo y nuestros corazones no estarán contentos hasta que encuentren descanso en ti. Isaías 55:2 nos dice, ¿por qué gastáis el dinero y no en pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hermanos, si podemos hacernos una pregunta, ¿cómo puedo saber yo de qué lado estoy? ¿Del lado de aquellos que saben que viven feliz o del lado de aquellos que saben o de aquellos que viven infelizmente? ¿Cómo sabemos nosotros de qué lado estamos? Aquí nos da una pauta para poder tener una directriz para saber de qué lado estoy, hermanos, y ponte a reflexionar en esto. La gente infeliz piensa que obteniendo más cosas encontrará satisfacción. Ahí está una diferencia. Si tú no estás pensando en esto, entonces estarás del otro lado. Estarás dentro del lado de aquellos que son felices, como lo podemos ver en aquellos pobres que viven en la calle, que pueden estar más felices que aquel millonario que tiene todo. Porque tal vez aquel que es pobre disfruta de los pequeños momentos de misericordia de otras personas al recibir un taco, al recibir un vaso de agua, al tener lo más mínimo, hermanos, puede uno disfrutar de estas cosas, al contrario que un millonario que tiene absolutamente de todo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos lo que tenemos y tenemos esos tecnicismos de cristiano, ¿no? De Dios te bendiga y aleluya y todas esas cosas, ¿no? Cuando nosotros a veces decimos, ah, tengo esto, gracias a Dios que tengo esto. Realmente ese gracias a Dios, eso es una frase que utilizamos que realmente toma sentido en nuestras vidas, que realmente tiene un valor de decir, esto es gracias a Dios. Cuando tienes un trabajo, por ejemplo, ahorita me imagino que Anita debe tener o debe estar en momentos muy complicados por todo esto de la pandemia y de estar en el hospital. Pero a mí me ha pasado que de repente yo ahorita estuve una temporada desde que empezó la pandemia de trabajo en exceso, de que realmente yo deseaba que el día siguiente ya fuera sábado para poder descansar, que ya fuera domingo para poder descansar, pero realmente en el momento dices, gracias a Dios que tengo trabajo, pero no das gracias a Dios porque tienes demasiado trabajo. No sé si doy a entender este punto, hermano. Pero a veces dices, gracias a Dios por esto, pero realmente cuando vemos una situación complicada, no agradecemos por eso mismo. O por ejemplo, cuando nosotros estamos en una posición en nuestro trabajo, nosotros deseamos estar, pues yo no soy jefe, pero quisiera estar como jefe, o quisiera tener un puesto de supervisor, no quisiera ser subordinado.
Al menos en la empresa donde estoy normalmente salen muchas vacantes para otros puestos y esos puestos implica tener a personas a tu cargo. Y uno, ¿qué es lo que hace? Yo, al menos en la situación en la que estoy, considero que no es necesario estar más arriba. Considero que no es necesario el ganar más. Sin embargo, mi carne, de repente sale un puesto de supervisión, un puesto de gerencia, mi carne salta a querer ese puesto. ¿Por qué? Porque no estoy satisfecho realmente con la posición en la que estoy, en el lugar donde Dios me puso. Y eso puede darnos a entender, hermanos, que no estamos buscando glorificar a Cristo en nuestras vidas, no simplemente satisfacer el ego personal. Entonces, con esta tercera lección vemos, hermanos, que no hay nada de lo que nosotros obtengamos o hagamos que nos pueda dar satisfacción. Si no, vamos a ver el siguiente punto que tiene relación a esto, y es que Cristo nos satisface. Juan 16, 23 al 24 nos dice, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Este texto nos está diciendo que si nosotros pedimos algo, ¿quién es que nos lo dará, hermanos? Aquí nos dice, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Todo aquello que nosotros pedimos y recibimos, hermanos, viene de parte de Cristo. Solamente Él es quien nos llena de felicidad. Si, como algunos ya me conocerán, hermanos, soy de los que comen un poquito, pero realmente como bastante. Y, y esto llega a pasar a algunas personas, ¿no? Que obtienen y nada les satisface. Sin embargo, Juan 6:51 nos dice, yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y también nos dice en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua, el pan, son necesidades básicas en nuestras vidas, hermanos. Son de las necesidades más esenciales, de las cuales, pues, si uno por un tiempo prolongado deja de consumir esto, pues llega a morir. Sin embargo, con esto, hermanos, estamos viendo que la necesidad básica de nuestra alma la satisface Dios. Nos dice Isaías 55:2 también. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, hermanos, Cristo es el único que puede llenar ese vacío, ese egocentrismo, egoísmo que habita en nuestro ser interior, aquel pensamiento que solamente nosotros sabemos, solamente Cristo satisface ese deseo de querer algo más. Porque si nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, eso debe ser completamente suficiente. No hay otra cosa que por nosotros, por más que nosotros podamos buscar algo que pueda llenar o saciar ese deseo de nuestro corazón, realmente no lo encontraremos aquí, sino en Cristo. Me parece que era C.S. Lewis que decía algo más o menos así, que si no encontramos eh, como esa satisfacción aquí en la tierra, quiere decir que, esa que yo no soy de este mundo. Si no hay nada en esta tierra que pueda satisfacer mis deseos, quiere decir que mi corazón no pertenece a este mundo, que mi vida no pertenece a este mundo. Y con esto pasamos al último punto del día de hoy, que es la lección número 5. Sea un peregrino
y un soldado. Esa es la quinta lección del día de hoy, hermano. Como le decía con el comentario de C.S. Lewis, nosotros, hermanos, no somos de este mundo. Somos peregrinos. No sé ustedes si han visto algunas películas, algunos caricaturas o animes donde vemos a personas que no pertenecen a este mundo, que no pertenecen, por ejemplo, a una ciudad en específico, y tienen que vagar por toda la tierra encontrando un lugar a donde ir. Y lo podemos ver como ejemplo en lo que hemos estudiado acerca del pueblo de Dios. Ellos andaban errantes en el desierto, pero tenían una esperanza de llegar a una ciudad, a un lugar donde ellos realmente pertenecían. Nosotros, como lo hemos visto también en las clases de la membresía, nosotros somos peregrinos únicamente en este mundo. Estamos de paso, estamos preparándonos para una eternidad en el cielo. Cristo nos está preparando para esa eternidad en el cielo. Entonces, hermanos, cuando vemos esto de que no pertenecemos aquí, nosotros no deberíamos de preocuparnos por el estado actual o el estado presente de nuestros cuerpos, de cómo vivimos, de si realmente estamos saciados de las cosas de este mundo. No debemos preocuparnos de estar aquí en esta tierra porque nosotros solamente venimos de paso y esto no nos está invitando a hacer cualquier cosa con nuestra vida. Pues voy a comer hasta lo que sea, cualquier tipo de grasa, voy a beber puro refresco y no voy a comer verduras, no voy a hacer nada de eso. Al final de cuentas, pues realmente yo no soy de aquí, ¿no? Puedo hacer lo que yo quiera con tal después de algún día de estos voy a llegar al lugar que me fue prometido con Cristo, en los lugares celestiales, y ahí estaremos nosotros, ¿no? Nos invita a no preocuparnos en este sentido, el ser peregrinos, a no preocuparnos demasiado por lo que podemos obtener en este mundo. Y esto es algo que creo que todos nosotros sabemos. Lo que tenemos y lo que obtengamos aquí, no nos lo vamos a llevar al cielo. Es más, aquello de lo que nosotros obtengamos dentro de un tiempo va a pasar a otra persona que no vas a ser tú. Puede ser tu hijo, puede ser tal vez tu esposa, o puede ser algún desconocido. Si yo sí me he puesto a pensar, por ejemplo, hace cientos de años la casa donde estoy aquí me pertenecía a alguien que ya no está, a alguien que pasó de este mundo y no sabemos si fue con Cristo. Pero de las cosas que nosotros obtengamos aquí no debemos preocuparnos porque estas cosas no nos harán felices y además estas cosas no nos las llevaremos nosotros. Nosotros tenemos un lugar en los cielos en el cual donde ahí debemos de hacer nuestras riquezas, donde ahí debemos atesorar, hacer tesoros en el cielo, hermano. Ahí donde el orín y el ladrón no corrompen, hermano. Y por otro lado nos está invitando a ser soldados. Hermanos, no sé si ustedes han visto películas de soldados, pero yo sí he visto muchísimas películas. Y si se dan cuenta, cargan con un equipaje y cargan con poco alimento. No cargan con todo lo necesario, no tienen una tienda de campaña súper lujosa donde le presionan un botón y se convierte en una casa con la más alta tecnología y todas las comodidades. Hebreos 11, 13 al 16 nos dice, por lo cual, perdón, Timoteo 2:3 nos dice, tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Esto es, perdón, segunda de Timoteo 2:3. Un soldado no espera el confort de su hogar. Un soldado no espera llegar al campo de batalla y que ya esté su coctelito preparado y un buen buffet para disfrutar de él. Todo lo contrario, hermano. Un buen soldado sabe que en el lugar donde estará no hay comodidades. Sabe que en el lugar donde estará va a sufrir. Y por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo.
Alguien que realmente busca el contentamiento cristiano, sabe, hermanos, que va a sufrir, que no toda su vida va a ser color de rosa. Por lo tanto, hermanos, tomemos esta exhortación también de Pablo a nuestras vidas. Sufre como fiel soldado de Jesucristo, hermano. Al nosotros tener esta idea de que vamos a sufrir cualquier cosa que sobrevenga a nuestras vidas, que no hayamos tenido planeado, tengamos en mente, si sabemos que viene de parte de Dios y que todas las cosas nos ayudan a bien porque nosotros amamos a Dios, sabremos que esto ya no nos producirá infelicidad, sino todo lo contrario. Sabremos estar contentos aún pese a las circunstancias que vivamos, hermanos. Bien, y con esto, hermanos, concluimos nuestra primera parte del devocional. Espero que sea de bendición a sus vidas. Yo me llevo mucho que reflexionar esta semana, estos días, respecto al contentamiento. Y pues bueno, hermanos, con eso finalizamos. Si alguien quisiera hacer por ahí algún comentario, si no, saludamos a todos sus hermanos. Nuestra hermana Constantina, apenas veo su comentario que se conectó con nosotros también. Y pues damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a todos los que se conectaron, hermanos. Y, y pues vamos a orar. Veo un comentario que nos hace Noé. Nos dice, a veces no solo deseamos lo que el mundo, sino que también vemos a algunos hermanos estar prósperos y tal vez nos hemos dicho, ¿por qué no hago más para estar como él? Y aunque no es malo, si Dios te prospera, a título personal miramos las riquezas monetarias en vez de buscar enriquecernos en la tierra. Y sí, es cierto, ¿no? Y por ejemplo, si tienes un carro, por ejemplo, yo voy a decir, yo tengo un Sentra, ¿no? Y no es, y para los que más o menos saben de carro, dicen, el Sentra, ¿qué modelo? 2010. Ya está pasado, ¿no? Ya es obsoleto, ¿no? Y tú ves a alguien que llega con un 2011. O sea, realmente son años de diferencia, pero el auto es mejor. Eh, como cristianos o como creyentes no deberíamos como estar en esa lucha de, él tiene más o él tiene una casa de 2 pisos, pero yo tengo una de un piso, pues necesito tener una casa de 2 pisos, ¿no? O yo tengo este celular y veo que mi hermano ya tiene el celular con 4 cámaras, y pues yo, ¿por qué no tengo eso? Realmente es muy acertado el comentario de Noé. Entre nosotros mismos no somos felices porque si vemos al hermano que ya fue prosperado, nosotros deseamos ser prosperado como él para ser felices y no es así, hermano. Creo que debemos estar contentos con la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios es a cada uno personal, a cada uno nos da algo de lo que debemos disfrutar y recordar que todo lo que viene de Dios. Entonces, gracias Noé, gracias por compartir con nosotros este comentario y bueno, vamos a hablar, hermanos, para finalizar el día de hoy. Dios, te damos muchas gracias. Gracias por alentar nuestros corazones a vivir satisfechos en ti. Ayúdanos, Señor, a encontrar esa felicidad en tu Hijo amado y que nosotros podamos hacer a un lado todo aquello que nos impide ser felices, Señor. Rompe con nuestro pecado, rompe con nuestro egoísmo, Señor. Y deja que la luz de Cristo brille todos los días en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos guíe cada día a llevar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos y a verte siempre a ti, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor. Yo te pido que en esta semana tú los bendigas en sus trabajos, que tú les des el alimento necesario, tú proveas para sus necesidades, Señor, sus necesidades físicas y sus necesidades espirituales. Y que esta semana sea una semana de reflexión, Señor, y que podamos ver en las circunstancias que nosotros tengamos, podamos verte a ti y podamos caminar cada día más de una forma que glorifiquemos tu nombre.
Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.